Hola, buenos días, muchísimas gracias por venir. Lo primero de todo, pues, un poco como presentación de la charla, cuando ya teníamos superado el waterfall en desarrollo, pues nos encontramos con una nueva cascada. En esta vez estaba en diseño. O sea, nosotros nos tirábamos los diseños por encima de la puerta y hasta que no estaban al 100% confirmados y tal, no empezábamos a desarrollar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que se podía mejorar mucho, ¿no? Entonces esto es un poco la historia de cómo lo hemos hecho. Lo primero es un pequeño disclaimer. Este es nuestro equipo. Hacemos este tipo de cosas. Nosotros, un poco para poneros en contexto de lo que vamos a ver hoy y que veáis un poco por qué también lo hemos hecho, somos una empresa que trabaja siempre con cliente externo. Y con cliente externo que no necesariamente conoce las prácticas ágiles y mucho menos Scrum. Nuestros proyectos tienen una carga de diseño en general muy importante. O sea, suelen ser redes sociales, tiendas online, productos que la visual es muy importante como producto, porque es lo que vende. O sea, no hacemos intranets para ¿sabes?, así feas, ni backend. Si hacemos intranets, las hacemos bonitas, ni un backend. Que las hemos ¿sabes? hecho también. Y a ti también, el producto siempre es nuevo. O sea, tenemos un número de proyectos al año en el que siempre el producto es desde cero. Y desde cero y cortos además. Estamos hablando de más o menos de en torno de 6 meses. O sea, 6 meses de proyecto, bueno, corto en el sentido de sprints, ¿no? O sea, podemos imaginarnos no sé, de 8 sprints, por ejemplo, 6, 8 sprints, debemos tener el producto terminado. Esto hace que tengamos una serie de características. Además, también la composición de nuestro equipo es la que veis. O sea, tenemos una persona de UX, Pilar, tenemos una persona de visual, que es Francis, tenemos un maquetador y tenemos 5 personas de back. Esta es la estructura, estos son los mimbres con los que vamos a seguir trabajando. Claro, ¿os imagináis dónde está el cuello de botella? El maquetador es el que sufre. Entonces, bueno, es una cosa que vamos a ver un poco durante toda la charla, pero que vamos intentando resolver. Esto es el pasado. Se me da un poco mal hablar por el micrófono, así que disculpadme. Esto es un poco cómo llegamos a trabajar, pero al principio, cuando nos llegaron los chicos de Kaleidos y nos dijeron, bueno, tenemos que hacer un proyecto y tenéis que empezar a diseñar y prototipar historias de usuarios sueltas, en un proyecto que recuerdo lo que decía Antonio, que son gente que viene con una idea, que hay que aterrizar, que hay que definir, porque normalmente la idea viene bastante verde. Y nos dijeron, no, queremos que nos paséis historias de usuarios sueltas. Y fue como, no podemos, eso no lo podemos hacer, ¿no? Ahí pareció que la cosa peligraba porque era nuestro primer proyecto ágil, ¿no? Y al final llegamos a un consenso. Nosotros tenemos una fase de análisis bastante importante al principio de todos los proyectos, en la que el cliente viene con una idea y le ayudamos a aterrizarla, a definirla, a darle forma, ¿no? Y de esta fase de análisis solemos salir con una idea general de lo que queremos hacer, ¿vale? Que sería pues, una casita, así. De esta fase de análisis es un poco lo que comentaba antes Javier. Nosotros, para empezar, ¿no?, necesitamos un pequeño core que sea un poco el sustento, que definimos un poco entre back y UX sobre todo, que sea ya no el mínimo de valor, no, sin esto que no tenemos nada, ¿no?, para empezar. Y este core es lo que hacemos nosotros de seguido, ¿vale? Este core necesitábamos que nos dieran un tiempo y hacer ahí una pequeña cascadita, ¿no?, para por lo menos poner las bases de lo que queríamos hacer. Luego tenemos el mínimo para el cliente. Imaginaros una casa, ¿no?, pues 4 paredes y un techo, pues sería esto de aquí. Con esto podríamos salir ya, ¿vale? Y lo construimos a base de módulos. Ese módulo podría quedarse aquí, o podría seguir así, o podría hacerse el castillo de Sin si hiciera falta. Pero sí que es importante la separación que hicimos de el core, 4 cosas sin las cuales el proyecto pues es que no tiene sentido, y luego los módulos que van construyendo el proyecto, ¿no? Es un poco para que entendáis cómo estructuramos el trabajo. Hola, sí, vale. ¿Cómo se pasa? Al gatillo. Gatillos. Bueno, creo que voy a ir rápido porque ¿vale? Sí. Es un poco lo que han dicho ya, ¿vale? Perdona la voz. Dale, Vale. Bueno, estos son un poco los equipos, ¿vale?
básicamente equipo que hacía Scrum, que eran los de back y maquetación, y equipo que hacíamos cascada, ¿vale? Que era pues diseño visual y UX. Un poco de lo que decía Pilar, cuando teníamos todos los UX súper bien hechos, súper documentados, el visual igual, muy perfecto, pixel perfect, todo genial, tocábamos en la puerta de Kaleidos, en este caso, y sin abrir siquiera, por abajo, y ahí os lo coméis, ¿no? Y bueno, o sea, por eso queríamos cambiar un poco, porque era un poco imposible trabajar así. Cuando empezamos a ver, sobre todo yo en este caso, que o sea, la salida de eso, los visuales de las demos, no tenía mucho que ver con mis diseños, obviamente, y pues bueno, el alma al suelo y bueno, enfados y tal, ¿no? Y así es un poco como trabajamos ahora. O sea, esto es lo que dice también Pilar, pero a nivel de equipo. Bueno, está UX y back, que están generando ya las historias de usuario, ¿vale? Ya están hablando, antes faltaba mucho para que empezasen a hablar. Y también está negocio, que es el rojo, que en nuestro caso es analítica, SEO, marketing, ¿vale? Y lo azul es visual y maquetación, que ya estamos ahí, ¿vale? No estamos escribiendo las historias de usuario, pero estamos ahí ya, ¿vale? Y ahí no hay sorpresa, ¿vale? No, nadie está haciendo nada oculto, ¿no? Y bueno, eso es un poco la configuración de equipos, ¿vale? No sé si... Para conseguir lo que ahora va a contar Antonio. Es que era un poco lo mismo que han dicho ya. Pues esto es un poco... Uy, perdón. Se me oye perfectamente, pero yo salí con el micro. Pues esto es un poco lo que hacíamos antes, ¿eh? Creo que veas, o sea, no voy a pasar rápidamente. El UX era el que hacía el análisis, hacía el proceso de identificación y era la primera redacción de historias. Claro, historias de aquella manera, os imagináis, ¿no? Podían ser entre 5 y 200 más o menos, depende del proyecto, depende del verbose que sea el UX de turno. Después, a continuación, una vez aprobados una vez que hacíamos ese análisis, se pasaba al prototipado, y una vez aprobado por el cliente, se pasaba al diseño, que una vez aprobado por el cliente, se empezaba a maquetar, que una vez que teníamos algo de HTML, empezábamos a programar. Vale, no me entretengo más, pero ¿por qué hacíamos esto? Porque sabemos, cuando no hay un análisis de 4 meses, cuando las historias es de la conversación, eso, y me adelanto un poco, el detalle se genera durante el proceso que estamos viendo aquí. Entonces nosotros no queríamos empezar a hacer nada hasta que viniese a nosotros, porque si no, no estaba completo. O sea, era muy habitual que si nosotros empezábamos a programar antes, porque decíamos, no, si nos han pasado las 200 funcionalidades, o las 5, bueno, como decía, ya podemos empezar, pero cuando llegábamos a decir al primer HTML, bueno, lo normal era pues que hubiese campos nuevos, o que la dinámica, o el workflow, o sea, y al final dijimos, así no podemos, necesitamos toda la información. Entonces lo veíamos, o sea, lo vimos bueno, ¿no? En ese momento. Y así es como trabajamos ahora. ¿Sigo yo? Sí. Así es como estamos trabajando ahora. Lo primero, fundamental, estamos todos en el proceso de análisis, con lo cual todos participamos y todos conocemos el producto. ¿Qué se genera? Entonces, claro, con nuestro, se puede decir, como ya estamos familiarizados con las prácticas ágiles, pues lo que se genera directamente, como veis abajo, en el entregable, me falta la maestría que tienen otros con el pulgar y la bola, y generamos un backlog. O sea, ahí se genera un backlog real. Sobre ese backlog empezamos a trabajar todos, ¿no? Y es, como veis, bueno, un poco como hemos descrito antes, veis abajo que se genera, es cuando se va generando el primer core de prototipos y después la línea gráfica, integración, estabilización. Bueno, esto así un poco queda un poco confuso porque lo veis un poco mezclado, pero lo vamos a ver cómo podemos conseguir por qué el color verde, ¿verdad?, pasó de la transparencia anterior, que estaba abajo del todo, pasó a la segunda posición. ¿Por qué empezamos a programar? ¿Por qué empezamos a crear valor antes de tener los prototipos? Porque, como veis, los primeros prototipos los tenemos ahí, donde pone core. Y el primer HTML lo tenemos donde pone integración. ¿Cómo lo conseguimos? Y empieza mi parte. Cada historia de usuario, cada user story, tiene back y front. Es una cosa que no sorprende. Si tú se lo comentas a un waterfallista, no te le sorprende. Dice, claro, o sea, a mí los análisis que me pasan, eso ya, bueno, está súper dividido. Claro, pero es que aquí no jugamos así.
Aquí jugamos a un lenguaje en el cual está todo unido. Y como queremos trabajar toda la vez, entonces esto no es tan obvio. Nosotros programamos con frameworks modelo vista controlador que facilitan separar las capas de visual, de HTML, lo que pinchas del core, de los servicios, del código. Entonces, eso es lo que facilita. ¿Cómo podemos empezar back tan pronto? Porque empezamos inmediatamente, como habéis visto en el anterior. No sé si os volvemos ahí un poco por contextualizar el. Uy, me he pasado. Que tiene. Gracias. Perfecto, gracias. Bye. Empezamos inmediatamente a programar, porque ya tenemos tanto el conocimiento del back, porque hemos estado en las reuniones, hemos construido todos juntos las historias, hemos visto los prototipos nacer, porque somos un único equipo, estamos sentados juntos y así podemos empezar a hacer los servicios. De tal manera que cuando llegue la integración, allá por el Sprint 3, el primer HTML es solo montarlo, porque por detrás todo funciona. Este es un pequeño ejemplo de cómo hacemos esa separación en back y front. Este es el Redmine con el plugin de backlog, en el cual lo que tenéis a la derecha, no sé si se aprecia regulero, ¿no? Lo que tenemos son una serie de historias que se han dividido en dos. Cada historia tiene una parte de front y una parte de back. Entonces, bueno, ahí como veis, historia 1 es un ejemplo tonto, historia 2 tiene back y front. La única que tiene back es la historia 3. Nos podemos imaginar un back en el que sea, por ejemplo, la conexión con Facebook, el login automático, el cron de actualización de estado, el que queráis, ¿vale? Que solo tiene back. En el Spring 1, ¿qué metemos? El back. Porque no tenemos otra cosa. Como os digo, el front ya llegará. En el Spring 2 tenemos más back, pero oye, ya nos ha llegado el primer front. Claro, esto está reducido a 3 sprints, bueno, por ejemplo. Pero para que lo entendáis, que hemos trabajado muy tranquilos durante el primer sprint porque sabemos que eso va a funcionar. Porque cuando llegue el HTML y para el tercer sprint que solo hagamos visual, eso está funcionando perfectamente. ¿Cómo conseguimos que esto funcione? Gracias a los tests, está claro. O sea, primero, por dos cosas. Primero, porque montar algo incremental de esta manera, sin test, o sea, es muy arriesgado. O sea, tenemos que asegurar la regresión constantemente. Y segundo, ¿cómo demuestras el avance? Si hasta el sprint 3 no enseñas nada que funcione. Eso es así. Pues con test. O sea, te ganas la confianza al cliente diciendo, mira, todas estas historias que te enseño aquí en el Spring 1, todas funcionan porque estos test están pasando. Cobertura del 80%. Cobertura X, no sé qué. Enseñas el Jenkins. ¿Ves que está? Vaya, perdón. Le he dado al final. Me he pasado del... Spring. Spoiler. No habéis visto nada. Hago... Entonces, comentaba, o sea, muy importante, tanto la regresión como decirle al cliente, mira, estamos trabajando en el back, porque esto lo demuestra, por la cobertura, porque funciona. Bueno, también las reuniones no son tan aburridas, porque vaya mierda de reunión, es porque la gente de visual está enseñando sus prototipos, está enseñando, validando diseños. Como os digo, los proyectos son muy importantes, son de una gran carga visual y es importante que ese core visual esté validado por el cliente. No todo al 100%, no como antes, que el cliente validaba hasta cada mínimo JPG. Ahora ya no, ahora solo es una selección fundamental. Bueno, pero eso me estoy adelantando a otros compañeros. ¿Cómo llegamos, cómo metemos, cuándo sabemos que hay que meter la historia de visual en el sprint? Porque tienen estado. O sea, en esto que... Ojo, perdón, Pero yo creo que voy a pasar a hacer esto porque vais a... Esto no funciona tan bien. Bueno, no vuelvo a memorizarlo. Que no vuelva para atrás. Las historias tienen estado. Es el definition of ready, que comentaba el año pasado Xavier en su charla. El definition of reading para nosotros es visual. Cuando esté visual puede entrar en el sprint. Pequeño detalle. Para core. Cuando las historias están más avanzadas, cuando las historias son más pequeñas, más modulares, ahí sí que podemos pensar en que el visual puede entrar a la vez. ¿Vale? Pero bueno, quiero que entendáis que para nosotros el definition of ready es el estado de esa historia. Y ahí sí lo controlamos.
Y aquí hay un poquito más de el diseño. El diseño se ve sobre la aplicación. Una vez que el core está aprobado, que eso es la primera reunión, el diseño se ve directamente en la aplicación funcionando. Y eso, bueno, diréis, bueno, claro, ¿no? Una vez no lo enseñas. Pero es que no os imagináis las veces que hemos cambiado el diseño porque funcionando, el diseño haciendo cosas, el diseño cargándose de datos, de base de información, es cuando lo ves si realmente has acertado. Y después unos conceptos técnicos así ya para acabar un poquito esta parte de back. Nosotros tenemos un acuerdo de nivel de servicio con el cliente y lo practicamos o intentamos practicarlo desde el principio. De tal manera que los bugs que se generen intentamos que cumplan, ¿no? O sea, si son 24 horas, 48 horas, o sea, intentamos que desde el principio ese SLA practicarlo. O sea, no encontrarnos en producción y ahora decir, bueno, ahora el SLA ¿cómo era? Ah, sí, no, 24 horas el crítico. Intentamos entrenarlo desde el principio. Y muchas ramas. Muchas ramas. Cada historia en una rama. No sé si estáis familiarizados con JIT, pero bueno, es fundamental tanto para cuando estás trabajando de esta manera, con test, que asegurar la calidad de la rama, en este caso de develop, que esté siempre perfecta. Y de tal manera tu desarrollo de historia pueda romper lo que te dé la gana porque no estás fastidiando a los demás. Y esto un poco como resumen. Aquí tenemos a Iván, un compañero del equipo, que está explicándonos todo el proceso de ramas. Y abajo, no sé si lo reconoceréis, me imagino que no, pero es igual que el dibujo que hizo Xavier Quesada hace 2 años en la CAS 2010. Es igual, o sea, no hay duda. Es el proceso es un sistema de integración continua. O sea, estamos, como digo, esto fue más o menos faltaban 3 sprints más o menos para el final del proyecto y estábamos hablando ya tanto de SLA, tanto de puesta en producción, de integración continua, o sea, queríamos ya estar muy familiarizados con todo ese lenguaje antes de pasar a producción. Hola, bueno, yo os voy a contar ahora con qué 5 cosas del proyecto desde el punto de vista de UX, no sé cuánta gente de UX hay en la sala, ¿alguien? ¿Una? Bueno, hola, 2, vale. Bueno, se lo podéis contar a la gente de vuestros equipos también. Es de las 5 cosas que me llevo del primer proyecto, que seguro que más adelante serían otras, pero bueno. No sé si conocéis este libro, es el Necronomicon, ¿no? De una película que tiene varias partes. Lo que os quiero contar yo es del Ejército de las Tinieblas, ¿no? Hay una escena en la que el protagonista se tiene que llevar el Necronomicon, entonces llega allí y tiene que decir unas palabras para no liar la parda. Y dice, Krata, Verata, Russian. Y lo he dicho y se lo lleva a la liaparda. Pues un poco esto es lo que nos pasaba a nosotros, que hacíamos nuestro prototipo, no he traído ningún pantallazo para no asustar a la gente, pero era un prototipo de pantallas wireframe normal, ¿vale? Y en el lateral la Biblia, tras, toda. Entonces tú lo habías puesto ahí todo, te lo habías pensado durante un mes, todo lo que se te había ocurrido, ¿no? Lo habías puesto ahí y lo entregabas por encima de la puerta, como dice Francis. Entonces luego llegaba el desarrollo y tú ibas tan tranquila porque tú allí lo habías puesto y te llegaba, oye, esta funcionalidad, ah no, mira, está aquí, es esta frase que yo quise decir, una frase en la Biblia, no lo han visto, no lo han entendido. O sea, un desastre. Total, si no lo entiende la gente o no lo encuentra, no lo has dicho. Entonces lo primero que hemos aprendido con el Agile, ¿no? Es aprender a redactar historias de usuario, porque es lo que la gente va a usar, que la gente las entienda, te pueden ayudar tu equipo, o sea, luego hay cosas muy técnicas que no las sabes poner, pero para eso tienes el equipo, para completarlas y demás, pero si no está en las historias de usuario, no lo has dicho. Entonces, si quieres que lo hagan, mételo ahí. Eso es el primer punto. Otra cosa con la que me quedo es que el equipo es un poco como un grupo de rock, ¿no? Se hace el equipo o el grupo en la carretera con horas de compartir, con discusiones, con peleas, con también cañas o estar tiempo hablando de fricadas. Entonces, si queremos que la cosa funcione y que saque lo mejor de todos, tenemos que estar todos juntos, es mejor sentarse juntos, hay que ir la gente de UX y Visual al Scrum diario, ¿no? No vale decir, no, eso no es cosa mía, eso es de técnicos. Hay cosas que no entendemos, tampoco pasa nada, lo dicen ellos, pero sí que aporta muchísimo. Y además hay que tener en cuenta que, como comentaba Antonio, todo el equipo está en el análisis y todo el equipo sabe el por qué estamos haciendo las cosas. Con lo cual todo el equipo puede levantar la mano y decir, oye, esto,
jo, es que no me cuadra. Lo vemos, lo hablamos, lo mejoramos. Una cosa que me doy cuenta es que, claro, yo pienso en una media de 10 easy, ¿no? Y la gente técnica piensa en una media de 150.000 easys. Y nosotros tendemos a diseñar para el 90% más probable, pero es que ese 10% pasa y están ellos para recordarnos, ¿no? ¿Y qué hacemos aquí? Pues a mí es que no se me ocurriría jamás. Entonces, escuchar un poco, ¿no? Y trabajar en equipo. Otra cosa, estimar es un rollo, todos lo sabemos. Las reuniones de estimación son larguísimas, estamos un montón de tiempo. Y molaría mucho decir, bueno, que estimen ellos, que se traguen mis prototipos ellos y tal, y yo luego ya veré los puntos de historia que son. Pero no vale. Yo he aprendido muchísimo en las reuniones de estimación. ¿Por qué? Porque la historia que yo he pensado muchas veces, no sé, que por esta tontería de repente cuesta 20 puntos de usuarios cuando hay una solución que hace lo mismo por 10. Entonces, para equilibrar el valor con lo que cuestan las cosas, es fundamental que estemos allí, que respondamos a sus preguntas, que analicemos a fondo. Yo luego ya el debate sobre estimar o no estimar no me meto, pero por lo menos sentarnos, verlo y ver si es razonable el coste que yo estoy pidiendo con el valor que aporta al proyecto, ¿no? Y para eso las reuniones de estimación pues son fundamentales. Esta es otra película, se llama El diablo metió la mano, no sé cómo es en inglés, la verdad, que va que a alguien le posee la mano un espíritu maligno, entonces no puede dejar de matar a la gente, está todo el rato matando. Pues algo así sentí yo cuando me dijeron, tienes que hacer el core y luego tienes que parar y dejar de prototipar, porque es que si no nos estamos cargando el Scrum. Y es que yo no podía, o sea, me cuesta horrores decir hasta aquí y no más. Y hasta que te das cuenta de que tienes que parar para dar margen entre el tiempo que tú has sacado tu core y el tiempo 6 meses de desarrollo para poder, pues yo qué sé, reaccionar, poder cambiar las cosas, que sale la competencia y tal. Si lo has hecho todo en los primeros 2 meses, al 7.º mes, cuando la competencia sale o cuando de repente esto no tiene sentido, cuando cambia la ley, no tienes ya margen para reacción. Entonces hay que parar, decir, vale, ya pensaré luego y luego seguir pensando, ¿no? Cuesta muchísimo, pero es lo que te da el margen de reacción, que yo creo que es un valor grandísimo del Scrum en las empresas y para nosotros es fundamental. Y por último, bueno, el ritmo es importante. Nosotros, antes de hacer Scrum, esperábamos a tener cosas para luego enseñarlas. O sea, hasta que yo no tenía mi cosa en la que yo estaba súper a gusto y cerradísima, no la enseñaba al cliente. Lo que nos han enseñado los compis de Scrum es, bueno, aquí se hacen reuniones cada sprint. Nosotros, en realidad, bueno, es una pequeña trampa, no nos vale tanto 2 semanas porque en 2 semanas, como digo a veces, nos da tiempo a prototiparnos internet entero, entonces necesitamos interacciones un poquito más pequeñas, pero sí adoptar el ritmo que usan ellos para, pues bueno, no es cuando yo tenga las cosas, sino que todos los viernes, si tengo algo, te enseño lo que tengo. Así lo validamos, lo peloteamos con el cliente, cambiamos cosas y lo vamos dejando listo para lo que decía Antonio, que lo pueda pasar a diseño y demás, ¿vale? Pero no cuando tengamos las cosas. Eso quita muchísimo burocracia, porque antes teníamos la gran pelea nosotros de, oye, ¿quién convoca al cliente? Las reuniones, el cliente no puede tal. Al principio del proyecto acordamos que todos los viernes quedamos y enseñamos cosas si hay cosas que enseñar, y así además quitamos presión de lo que enseñe tiene que estar tan sumamente cerrado que luego cualquier cambio me va a matar, ¿no? Es más, yo te enseño cómo voy, cómo hacen ellos, ¿no? Yo te enseño cómo voy, cambiamos y es muchísimo menos estresante. Pues estas son mis 5 cosas con las que me quedo el proyecto. Sí, vale. Vale, yo tengo otras 5 cositas que he sacado de este proyecto y que no hacía cuando usábamos la otra metodología, ¿vale? Gatillo. Vale. O sea, me he dado cuenta que no hace falta, sobre todo porque tenemos que empezar a ver producto muy rápido, no hace falta, como hacía antes, hacer 1.000.000 de diseños, todos los wireframes del primero al último, ¿vale? Que el cliente ya se cansa de ver diseños, se cansa de ver JPGs. Y aparte, lo que le enseñe me tiene que valorar una línea gráfica, ¿vale? No me tiene que valorar hasta el último píxel si el link está subrayado o no. Entonces, hemos conseguido con esto, obviamente lo que le enseño es muy parecido a lo que va a ver, 95%, ¿vale? Pero no es el 100%, ¿vale? Entonces, me permite, también supongo que depende un poco del proyecto, con 2, 3, 4, 5 páginas, que me apruebe la línea del producto y ya no va a haber más, ¿vale? O sea, ya lo que va a haber, lo va a ver en las demos de los sprint. No va a haber más reuniones de ver JPGs, ¿vale?
Depende del proyecto, puede ser 5, puede ser 10, pero bueno, antes era el 90% de los diseños de los wireframe y ahora pues a lo mejor es el 2 o el 3 o lo que sea, ¿vale? Bueno, esto es un poco la consecuencia, ¿vale? Que yo llevo buscando hace muchísimo tiempo y es eso, no hacer 1 millón de PSDs porque al final el cliente es que se aburre un montón. Se aburre él, después me aburro yo, nos aburrimos todos y al final, como pasaba antes, ¿no? Si al final incluso lo que ve en las demos no tiene que ver con mis diseños, como, bueno, tío, más ¿qué coño me has estado enseñando, no? Esto es una cosa que no hacía antes y que me mola un montón, que en este proyecto no he podido hacer mucho, pero bueno, y es, aunque tenemos las demos para validar lo que llevamos de producto, pues me reúno semanalmente con el maquetador, en este caso hay pues un maquetador y un diseñador, ¿vale? Y vemos lo que, o sea, como ha dicho antes Antonio, por muy bien que yo lo haya diseñado, yo necesito ver el diseño integrado en la maqueta, ¿vale? Que ocurren un montón de cosas que por mucha experiencia que tengas no la ves delante de Photoshop, ¿vale? Pues textos originales, textos finales, perdón, cosas que pasan que no te pasan en el diseño, ¿vale? Entonces a mí me ha parecido súper importante que exista este hueco, además el hueco de, pues lo típico de estar viendo la maqueta, ay, mira esto tal, bueno, venga, ya lo hablamos, pues ya lo hablamos, no lo hablamos nunca, ¿vale? Entonces este es un espacio de, bueno, lo dejamos para la cita semanal, ¿vale? Y siguiente. Esto es una coña que tuve con Antonio sobre todo. Yo veía que bueno, fue sobre todo una semana que cambió un montón de veces, me parece que fue la cabecera o algo así, como un montón, o sea, para adelante, para atrás, negra, blanca, y ya el maquetador decía, tío, o sea, para allá, ¿no? Y yo, bueno, vale, es que o sea, el cambio venía de mí, ¿no? Y ya le oía a ellos en los Scrum diarios, yo es que he hecho refactor, no pasa nada, ¿no? Si haces refactor, vale. O sea, es como, bueno, yo también hago refactor, ¿vale? Entonces, o sea, está claro que no es lo mismo, tal, pero es muy parecido, o sea, yo realmente quiero cambiar el aspecto sin cambiar la funcionalidad. Lo que pasa que, o sea, toco a más gente, si yo cambio el aspecto, al final el maquetador también tiene que currar, ¿no? Entonces lo ideal sería, si yo diseñase y maquetase, sí sería más refactor, ¿no? Porque no, o sea, no dañaría a nadie más, ¿vale? Lo cambiaría yo. Entonces es un poco una coña, ¿vale? Y este es mi slide final, que, o sea, realmente quería poner trabajo menos, pero como esto lo va a ver mi jefe seguro, es un poco o sea, ni me voy antes de la oficina, o sea, ni trabajo menos, pero es un poco la sensación, ¿vale? De no levantarme y decir, venga, por el PSD número 252, ¿no? Y, o sea, realmente soy más feliz, no lo quería así dejar porque sí que he estado leyendo en el mundo ágil y tal, que estoy un poco todavía buceando, mucha felicidad y eso, y entonces iba a quedar muy tópico, o sea, iba a quedar, vale, si eres más feliz, venga, no te lo crees ni tú. Y la sensación, o sea, realmente en vez de trabajo menos quizás podía haber puesto no estoy quemado, ¿no? O me quemo menos, o porque no sé, al final ves el producto, ves que lo que va creciendo, estás tú de acuerdo, porque si no, no sería así, no te echas las manos a la cabeza cuando ves el diseño final y entonces, bueno, estás contento con lo que hay y lo que hay es lo que hay, ¿vale? Y bueno, ese es mi slide final, ya está. Bueno, un poquito de retro. ¿Se me oye? ¿Nos hemos apagado? Está bien. Tengo un bozarrón ahí, pero bueno, seguro creo que se está grabando, pues así se me oye. Un poquito de retro, ¿vale? No sé si tengo un poquito de tiempo ahí para hablar un poquito de cosas que esto ha ido genial, ¿verdad? O sea, os encantaría decir, esto ha ido que te cagas, o sea, es el éxito. Pues no, hay cosas, hay soluciones que al principio parecían geniales, pero que luego fuimos menos diciendo, replanteándosla o preguntando, oye, tal, o sea, dejarlo, no es que hayan ido mal, porque realmente al final esto es un equilibrio de un poco de lo que ganas por un lado, lo que pierdes, sino más bien cosas que nos hemos ido planteando como para el siguiente proyecto, ¿cómo lo haríamos? ¿Lo seguimos y tal? O, ¿no? Un poco es lo que vamos a ver ahora. Bueno, casi matamos al maquetador, claro. Os podéis imaginar que con esta manera de trabajar en el cual el maquetador es como el enlace entre nosotros y diseño es brutal. Sobre todo porque una cosa como comentario, el back que os comentaba, decía, no, el back al 100%, luego integras la maqueta y no hay que hacer nada. Ah, no, el JavaScript. El JavaScript hay que programarlo. Y mucha funcionalidad está en el JavaScript. O sea, mucha funcionalidad está ahí. Y nosotros, como ahora estamos con Backbone,
Entonces se puede decir que es un modelo vista controlador que ya cada vez más es menos pastiche para que se recargue el combo y mucho más un elemento funcional más, un elemento que desarrolla funcionalidad. Y de hecho a los diseñadores les encanta. Lo de odio los combos del principio va un poco por eso, ¿no? Porque no es nada estándar, todo tiene que ser perfecto, porque estamos intentando destacar, como os digo. Por lo tanto, conclusión, para las próximas, aprender JavaScript. Ser todos un poco maquetadores, ¿vale? O sea, eso que veis, un maquetador y 5 de back. Bueno, pues hay que empezar a trabajar en eso. ¿Qué nos llevamos de esta retro? A aprender JavaScript. Esto que al principio, o sea, fue un win total, os lo tengo que asegurar, el hecho de identificar qué es back y qué es front de cada historia, eso fue un win total. Pero ¿qué pasa? Que duplica el backlog. El backlog está por 2. ¿Qué sucede? Que nos dimos cuenta ya por el sprint 3-4, ¿no? Cuando ya el cliente, una vez ya cogido ritmillo, le pedíamos, bueno, prioriza algo, hombre, prioriza, que estás ahí y tal. ¿Qué pasa? Y claro, y se veía un poco que no sabía muy bien, no lo tenía muy claro, ¿no? Porque las historias estaban divididas, es decir, había dependencias y no eran podían ser muy obvias, porque realmente intentamos que sean igual, solo que ponemos delante back o front, pero veíamos que no era sencillo, porque había puntos de historia que implicaban, había un montón de cosas, ¿no? Entonces pensamos que para el próximo proyecto como solución posible puede ser integrar toda la historia, o sea, que en el backlog resida una historia única, con back y front, pero que sí que sepamos, es decir, que entra en el sprint, si entra back, y dejar en el backlog la parte visual, de tal manera que quedaría un backlog más limpio. Una solución que nos planteamos para el siguiente proyecto. La siguiente. Esto es un typo que hay ahí que dice estimación de user stories de back a 3. Bueno, donde pone back pone front. No lo pude corregir por un problema con la red de aquí. Pero bueno, el caso está en que todas las historias de front, claro, una vez que es solo integración, solo es visual, dijimos, o sea, aquí la funcionalidad ya está hecha, es solo integrar, entonces todas a 3 puntos, una media. Esto en principio fue muy buena idea y lo sigue siendo. De hecho, es una gran fuente de polémica. No sé si lo pregunto a todo el mundo del que veo. ¿Vosotros estimáis? Porque creo que lo que te ahorras de analizar problemas que cuando no los tienes, porque integrar un listado son todos listados iguales, luego resulta que tampoco cuando metes la historia esa de visual que parecía igual, luego si no la has mirado dices, anda, si esta era la del editar el perfil, que hay que cambiar la foto con un crop, con un no sé qué, ¿sabes? Era la de mi madre, o sea que de 3 puntos nada, eran 8, ¿no? Pero se compensan con otras donde tenía 3 y hiciste 3 en un día. Entonces se puede decir que ese es un poco para la retro, como os digo, que estamos trabajando en ello. Y todo esto, las historias de 3 puntos, que se puede decir que es un número de media, la división de historias en 2, etcétera, hace que tuvimos también estimar nuestra capacidad como equipo fue un poco costoso, porque encima las historias tenían estados, ¿verdad? Nuestro definition ready estaba definido por la capacidad del... A ver si lo digo. El definition ready era por el que estuviese el visual hecho. Entonces eso hace que la capacidad estuviese siempre un poco difusa. Entonces tuvimos que hacer un gran esfuerzo de decir, a ver, de organización, ¿no? Y encima, bueno, Pilar lo comentaba en su punto, decía, tenía que contenerme para no avanzar más de la cuenta para que por si el prototipo luego se veía influenciado del desarrollo que iba creciendo. Eso es real. Entonces se puede decir que esa capacidad, o sea, se puede decir que trabajar de esta manera la parte de estimación de la capacidad es importante. Y bueno, ahora el retro con el cliente. Nosotros nunca lo habíamos probado y el cliente vino por primera vez, le invitamos a participar en nuestras retrospectivas. Bueno, ha sido genial, o sea, genial. Al principio decíamos, bueno, ¿y si nos matamos delante porque le insultamos y tal? Dice, bueno, es que igual si te insultas, aunque no esté el cliente, tampoco está bien. Ah, bueno, pues también, pues es verdad también, ¿no? Entonces veíamos que dije, bueno, pues era lo único que me preocupaba realmente. Entonces dijimos, bueno, pues adelante. Y ha sido muy productivo porque en general, hombre, los problemas que tenemos, como os podéis imaginar, es oye, es que tiene este bug que lleva aquí en no sé qué, que era critical y lleva aquí 5 días. Bueno, era un poco así, ¿no? O sea, era un poco refinando el proceso constantemente. Pero vamos, yo creo que la transparencia que veía el cliente, el hecho de que nos veía una autocrítica brutal, que nos transmite como esos valores que veíamos en la retrospectiva, hacía que ha sido algo para muy notorio.
A ver, una cosa que también nos ha ayudado mucho que viniese el cliente es a refinar la metodología que estábamos aplicando por primera vez y que nos estábamos un poco inventando y asegurarnos que no era una locura ni nada raro que estábamos haciendo, ¿vale? Es un punto de realidad que nos ha venido muy bien para decir, bueno, pues lo que hemos hecho bastante bien está porque está contento el cliente, o sea que es... Bueno, y la realidad de todo esto es que realmente somos dos empresas. O sea, si ya es difícil esto, hacerlo con un equipo que todos son de lo mismo, imaginaos si somos dos empresas. Secuoyas y Kaleidos. Coordinar dos CEOs, coordinar dos estructuras, coordinar dos maneras de trabajar, dos facturas, imaginaos. Pues así a todo es un win total. Y con esta transparencia que fue la primera vez que pintamos todo esto que os estamos contando hoy, esta es la primera vez que pintamos en un whiteboard. La primera vez que pintamos todo esto, veis ahí un poquito de análisis, core, no sé qué, está todo ahí. Y con esto pues hemos terminado. Muchas gracias. ¿Preguntas?